Bienvenidos a Comprensión de los Tiempos Actuales, a la clase de Evangelios Sinópticos con el pastor Pablo Tremba. Continuamos con el libro de Mateo y estamos muy emocionados por todo lo que el Señor tiene para nosotros, las clases que quedan. Entonces vamos a orar y le damos lugar al pastor Pablo. Padre amado, gracias por este tiempo, por esta clase. Pedimos, Señor, que seas tú enseñándonos. Pedimos, Señor, que este mensaje que a través del libro del Evangelio de Mateo sea entrando a nuestros corazones. Te pedimos por el pastor Pablo que lo bendigas, lo guardes, Señor, y que lo sigas usando, Padre, en la enseñanza de tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Bueno, pastor Pablo, bienvenido. Dios les bendiga, qué bueno estar otra vez aquí en comprensión de los tiempos y con los evangelios sinópticos. Esto es una bendición tenerles y no solo eso, sino poder revisar estos evangelios, la vida de Jesús, su ministerio y poder aprender de ello. Yo creo que Jesús nos debe fascinar. Hoy a veces estamos fascinados con un futbolista o con alguien quien está por allá en el cine o donde sea y hablamos tan apasionados acerca de ellos o un político y hasta a veces lloramos por los políticos si ellos no son elegidos o cosas así, pero por el que debemos estar fascinados de verdad es Jesús, nuestro Señor, quien vino a este mundo para morir y rescatarnos, y de eso se tratan los evangelios, de cómo Jesús vino a este mundo como humano, ese Dios eterno, el Verbo eterno se hizo carne para ministrarnos, para servirnos, para proveer la salvación a través de su sacrificio y de su resurrección y poder nosotros hoy tener una esperanza viva, aleluya, y su resurrección. De hecho, hemos celebrado el domingo pasado resurrección, la resurrección de Jesús. Y wow, que tenemos un Jesús vivo y no una filosofía ahí vacía, un Jesús que está también con nosotros y de eso vamos a estar hablando hoy. Yo quiero seguir, terminamos con la genealogía de la que aparece en Mateo y revisamos la historia de 5 mujeres que aparecen ahí, algo que es fuera de serie porque normalmente no aparecen las mujeres en esas genealogías o no aparecían, pero Mateo muy intencionalmente menciona a 5 mujeres que fueron importantes en la historia de Jesús y bueno, eso seguramente le ha bendecido. Hoy quiero seguir con Mateo capítulo 1, 18 al 25 y vamos de una a leer esta parte porque es interesante leer la Biblia. Aquí dice Mateo 1, 18 al 25. El nacimiento de Jesucristo fue como sigue. Estando su madre María comprometida para casarse con José, antes de que se llevara a cabo el matrimonio, se halló que había concebido por obra del Espíritu Santo. Entonces José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo denunciarla públicamente, quiso abandonarla en secreto. Pero mientras pensaba en esto, se le apareció en sueños un ángel del Señor diciéndole: José, hijo de David, no temas recibir a María, tu mujer, porque el niño que se ha engendrado en ella es del Espíritu Santo y dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había hablado por medio del profeta, diciendo: He aquí la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y le pondrán por nombre Emmanuel, que traducido significa Dios con nosotros. Y yo he hecho mucha referencia a esto, pero es que esta es una verdad tan poderosa, Dios con nosotros. Cuando José despertó, versículo 24, del sueño, hizo como el ángel del Señor
le había mandado, y tomó consigo a María como su mujer, y la conservó virgen hasta que dio a luz un hijo y le puso por nombre Jesús. Todos los eventos que ocurren alrededor de Jesús cumplen las promesas del Antiguo Testamento, que las naciones vendrán y adorarán al Mesías. Allá en Isaías capítulo 60 podemos revisar eso, profecías que se hacen una realidad, y una de ellas la encontramos ahí en Isaías 60, que naciones vendrán y adorarán al Mesías, y también que nacerá en Belén, que la concepción sería por el Espíritu Santo y que su nombre sería Emmanuel, Dios con nosotros. Mateo capítulo 1, 23. Jesús no es un simple ser humano, Él es Dios con nosotros, Dios hecho hombre, pero también es el que cumplió las profecías que se anunciaron, se dieron en el Antiguo Testamento. Notemos algunas cosas. El nacimiento de Cristo es único. ¿Por qué? Porque, como ya dije, se cumple la profecía o las profecías escritas en el Antiguo Testamento, 700 años de que él naciera, fueron pronunciadas profecías y muy particulares. Por ejemplo, que iban a nacer en Belén, iban a ser de una mujer que concibió por el Espíritu Santo. Entonces hay muchos ejemplos, y yo no voy a quedarme aquí mencionando un poco de citas bíblicas acerca de ello, pero recordando, Mateo siempre está diciéndonos qué fue lo que se cumplió, y hace referencia al Antiguo Testamento, diciendo, y esto ocurrió para que se cumpliera lo que está escrito. La Virgen dará a luz un hijo. Eso es el texto que encontramos, sí, en Isaías capítulo 7, versículo 14. Aquí pues habla de una mujer que es joven, casadera, o que está para casarse, mientras que la traducción griega del mismo versículo emplea sin vacilaciones la palabra virgen, ¿no? A veces se usa esa palabra, que una mujer que está para casarse, como en su edad, pero no, aquí dice claramente que es una mujer virgen, y entonces se hace una realidad esto, y eso pues llevó a que algunos pues dudaran a veces de la integridad de esta mujer, porque dijeron, bueno, ella quedó embarazada, ¿quién la embarazó? ¿Con quién estuvo? Y bueno, sabemos nosotros que fue por el Espíritu Santo, así lo dicen las Escrituras. Y sí, ahora, aquí también hay que revisar una cosa que es muy importante. Si Jesús hubiera nacido de un padre natural, ¿qué hubiéramos nosotros tenido? Hubiera heredado la naturaleza adámica, y su muerte no hubiera sido vicaria ni de sustitución. ¿Por qué? Porque Jesús entonces no era el Cordero perfecto, no hubiera sido infinito, tendría comienzo, y de Jesús sabemos que el Verbo se hizo carne. Él es de la eternidad y por toda la eternidad. Él no tuvo un comienzo, Él simplemente vino aquí para estar como humano entre nosotros y morir y resucitar. Hubiera sido eh, meramente un sincero y celoso hombre, pero finito líder religioso, si hubiera nacido de un padre eh, terrenal o natural, y naturalmente la deidad de Jesús hubiera estado en juego. También tenemos en la Biblia, eh, en ella tenemos confianza, porque Él es el Hijo de Dios, Él es eterno. Uno puede confiarle a un humano muchas cosas, pero
Uno sabe que cualquier humano lo deja a uno mal parado en algún momento. Jesús no, Jesús es el Hijo de Dios, Él es el perfecto, Él es el confiable y no solamente eso, sino que porque las profecías se hicieron realidad y lo vemos hecho así en Jesús, nosotros podemos confiar en la Biblia y en todo lo que ella nos está diciendo. Si Jesús hubiera tenido un padre natural, yo creo que todo el tema milagroso no hubiera ocurrido en la vida de este Jesús, todo lo que ocurrió y lo que más nosotros, especialmente desde el domingo pasado que celebramos eso, la resurrección. Si él hubiera sido un hombre natural, Padre, no lo hubieran resucitado, no tenía las condiciones para ser el Salvador de la humanidad. Otro que aquí nosotros leemos, otro punto importante a considerar cuando leemos Mateo 1, 18 al final del versículo 25, es que él dice que él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo capítulo 1, versículo 21. Eso es clave. Aquí nosotros decimos, bueno, ¿quién es Jesús? Aquí sabemos, Él es el que quita el pecado de los humanos, Él es el que perdona los pecados. ¿Por qué? Porque Él es el Cordero eh, puro, Él es el Cordero de Dios que quita los pecados. Él es el sellado, el avalado por el Padre para cargar con toda nuestra culpa y redimirnos. También aquí en Mateo 21, capítulo 1, versículo 23, nosotros leemos que este Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros. Y sobre eso yo he dicho tantas cosas que yo no voy a seguir dándole, pero es que a mí me fascina este tema aquí en Mateo porque en capítulo 1 dice Dios con nosotros y termina Mateo 28, 20 diciendo, y Él estará con nosotros hasta el fin del mundo, todos los días. Así que tenemos que entender, Jesús está con nosotros siempre. Ah, también nosotros vemos en el caso del nacimiento de Jesús, ahora ya estoy saltando como un poco a Mateo capítulo 2, que él incluye a los no judíos, a los gentiles en el plan redentor. Por eso aparece en Mateo capítulo 2 la historia de los sabios del oriente. Eso no aparecen así nomás, eso aparecen, ¿por qué? Porque aquí Mateo está haciéndole un seguimiento, Dios con nosotros y con todos los humanos. Él vino a salvarnos y perdonarnos los pecados, sí, pero no solamente a los judíos, sino también a los gentiles. Y eso lo demuestra como los no judíos, los gentiles, los sabios del oriente en este caso, vienen de lejos buscando al rey de los judíos para adorarlos. Ellos vienen del oriente, vienen de muy lejos y uno puede en este momento sospechar cómo llegaron a saber de esa noticia. No había WhatsApp, no había internet, ni teléfono, ni aviones, ni nada de eso. Y ellos llegaron a entender que el rey había nacido por esos días y llegaron a adorarle. Y esa historia pues es fascinante. En algún otro momento podemos entrar en esos detalles de esa historia. Eh, También nosotros vemos en el comienzo de la vida de Jesús, ahora ya también mirando Mateo capítulo 2 13 al 23, que desde el comienzo hay oposición. Jesús enfrentó oposición no solamente al final, cuando él fue crucificado, y pues la gente, los fariseos, los religiosos de aquel entonces finalmente definieron, dijeron ya tiene que morir.
No, Jesús en todo su recorrido como el ungido, tuvo que enfrentar oposición desde el principio. Mateo 2:13 al 23 vemos que hay circunstancias eh, muy complicadas. Nace y Herodes está como ya viendo competencia, siente envidia o celos, lo que sea, pero él no iba a permitir que otro junto a él fuera el rey ahí. Y entonces lo que hace es matar a este que se le tornó en una personaje incómodo, y piensen que todavía estaba como niño, no sabemos exacto, pero es entre 1 y 2 años, porque Jesús ya no estaba en el establo cuando los sabios del oriente llegaron. Entonces estaba en la casa, los sabios llegaron a esa casa, y fue en ese tiempo cuando Herodes mandó matar a todos los niños de 0 a 2 años en Belén. Y pensando que con eso iba también a eliminar al rey de los judíos. Y eso llevó a que José, pues gracias a una visión o un sueño que Dios le había dado a José, tuvieron que huir de toda la familia a Egipto. Mateo 2:13 al 15 leemos cómo ellos huyen a Egipto, y con eso también hace que se cumpla una profecía que desde Egipto él vino eh, a Israel de nuevo. La masacre de los inocentes está en Mateo capítulo 2:16 al 18, y el arribo a Nazaret la encontramos en Mateo 2:19 al 23. Y todo esto simplemente subraya el cumplimiento de profecías del Antiguo Testamento. Entonces, en este capítulo 1, terminando capítulo 1 y viendo capítulo 2, vemos que Jesús cumple profecías. Él es eterno, aparece, él nace de una virgen, él es hijo de Dios. Desde un principio, él está en pues siendo perseguido. La vida para él no es sencilla, y eso es una cosa que vamos a estar viendo a lo largo de toda la historia en los evangelios sinópticos. Un Jesús con oposición. Y no solamente de los hombres. Más adelante, cuando lleguemos a Mateo capítulo 3, vamos a darnos cuenta que también el diablo estaba incómodo con Jesús aquí en la tierra, y por eso trata de tentarlo para dañar su recorrido. Pero lleguemos allá en un ratico. Ahora, quiero hacer notar una cosa. No sé si han escuchado alguna vez una prédica de aquel hombre a quien Dios escogió para levantar a su hijo. También de él leemos en Mateo capítulo 1:18 al 25, a José. Siempre se habla de María, siempre se habla de no sé, del diablo mismo, pero de José. Ahora, la historia de José está muy concentrada en la niñez de Jesús. Después parece que muere, y no volvemos a escuchar nada acerca de ese José. Pero interesante que es José el padrastro, si queremos decirlo de esa manera, de Jesús, aquel hombre que Dios pensó que podía levantar a este hijo, al rey de los judíos, y prepararlo para lo que él iba a pues llevar a cabo, ¿no es cierto? Entonces, la pregunta es, ¿qué fue lo que llevó a Dios a escoger a este José como el educador de su hijo? ¿Cómo escogió Dios a José?
No sé si usted se hace esas preguntas, pero la respuesta está solamente en el carácter de este hombre. La Biblia nos da algunas indicaciones de quién era José. Bueno, hay una, si usted puso atención en Mateo capítulo 1, 18 al 25, ahí dice que José era hijo de David. Él pertenecía a esa línea genealógica que viene desde David. Eso sí, digamos que el trasfondo familiar sí se menciona aquí en Mateo capítulo 1 y ese es un punto muy importante para escoger a José como el posible educador de el rey de los judíos. Pero la Biblia hace más énfasis en estos versículos de quién era José en su interior, en su carácter. Vemos en Mateo 1:19 que él era justo y quería hacer las cosas bien. Él, eh, él estaba, él era temeroso de Dios, lo muestra esta frase que él era justo y cómo él quiso naturalmente tratar a María y no avergonzarla en público. Obviamente este hombre era un hombre que quería hacer las cosas bien, pero también en ese proceder muestra su amor por esta mujer, el gran respeto. José fue también misericordioso y perdonador. ¿Por qué lo puedo decir? Porque eh, a- de repente ahí está su prometida y ya está prácticamente solo que se oficialice el último paso y ahora parece que está embarazada y José llega y sabe claramente, ese no fui yo no he estado con ella. Y bueno, la primera reacción es, eh, oye, ¿qué pasó acá? ¿No? Y podría él haberse enojado grandemente y tratarla mal, pero él le perdona, la trata con mucha misericordia. Claro que en toda esa dinámica Dios está presente y a través de sueños, a través de visiones, le está guiando para que pues él pueda tomar las decisiones correctas y ayudarle a salir adelante a la familia. José fue también un pensador, ¿no? José pensaba, ¿qué hago? ¿Yo cómo puedo ayudarle a esta mujer para que no sea avergonzada y quede mal, la rechacen o aún la apedren? Entonces él pensaba. Entonces aquí ya vemos que José tenía unas características muy interesantes, las cuales uno puede hacerle más seguimiento em, a este José. No hay ningún un dicho o frase registrada de José. No escuchamos que José dijo tal y cual cosa. No hizo ningún anuncio de sí mismo o de sus cualidades. José se destacó porque entendía la voz de Dios. Eso sí reluce en la historia de José. Él tenía un oído para escuchar la voz de Dios y entender que lo que estaba viendo y escuchando era de Dios y también fue obediente cuando Dios decía, hey, para Egipto, él no vaciló y se fue para Egipto. Él hizo lo correcto al cumplir con el mandato de Dios en su vida. Es un hombre que uno lo ve ahí como una luz en en el desarrollo de la historia del nacimiento de Jesús. Eh, Podemos también decir que José fue un hombre que obró más detrás del telón que ¿cómo se dice?, en los escenarios públicos, pero un hombre importante en todo el recorrido de la vida de Jesús, ¿no es cierto? A veces uno piensa que debe estar en la plataforma y haciendo y deshaciendo para Jesús, pero José nos enseña que puede uno ser una persona con mucha influencia y clave detrás del telón. Si Dios te usa en silencio, sí, detrás del telón.
importante es que nosotros tengamos un carácter como Dios quiere que lo tengamos, que escuchemos la voz de Dios y que la obedezcamos y entonces seremos de gran bendición para mucha gente. Ahora, en Mateo capítulo 2, versículos 1 al 12, encontramos eh, la historia de los sabios del Oriente. Si no fuera por Jesús, el mundo no tendría esperanza. Los sabios del Oriente, posiblemente medos, un pueblo de origen germánico que habitaba las zonas montañosas de Irán y la región de Mesopotamia. A veces hay algunos que dicen que estos sabios hasta podrían haber venido desde lo que hoy es Pakistán, bien lejos, llegaron de muy lejos a Jerusalén con un solo propósito. Otros viajeros venían era a hacer negocios, pero estos venían con un propósito único y era adorar al rey de los judíos que acababa de nacer. ¿Quiénes eran estos sabios de la historia? Entendemos que fueron filósofos, un tipo de científicos que se dedicaban a la medicina, a la astrología y a las ciencias naturales. Y bueno, eso suena todo bonito, y tratamos como con esa definición de excusarlos de que posiblemente no eran tan malos, pero hay indicaciones que posiblemente hasta eran brujos. Era gente que sí trataba cosas ocultas y de alguna manera Dios trató con ellos y los llevó para que pues conocieran al rey de los judíos y ellos sabían, él es mayor que cualquier cosa y lo adoraron. No sabemos cuántos sabios hicieron semejante viaje. Muchos piensan, se fueron tres, pero solamente tres regalos fue lo que trajeron, pero pudieron haber sido mucho más. Algunos hasta calculan que pudieron haber sido unos 12 o más personas que llegaron ahí a adorar a Jesús. Israel, pero también en realidad todo el mundo en general estaba esperando a un líder poderoso que iba a gobernar el mundo. Entonces ya en ese tiempo había como esa idea, viene uno grande que va a gobernar el mundo. En esos tiempos los sueños eran una manera común a través de la cual Dios hablaba con cierta gente. Eso lo vamos a notar, que los sueños acompañaron esa fase inicial de la vida de Jesús con José, con otras personas allí, con los sabios del Oriente, mucho por el lado de guiar a la gente a través de sueños. Hubo otros elementos que ocurrieron y que llevaron a los sabios a entender los tiempos. No lo sabemos. Yo a veces sospecho que ellos también escucharon toda la historia de Israel y de cómo fueron sacados de Egipto y cuál era el propósito. Los escritos de los judíos posiblemente los conocían, y uniendo eso con los sueños pudiesen haber sido las cosas que llevaron a los sabios del Oriente a venir a Jerusalén. Pues, ¿y por qué no pensar que solamente fue un encuentro sobrenatural con Dios y Dios los envió de esa manera a conocer al Rey? Nosotros notamos en Mateo capítulo 2 hacia el final que ellos lo adoraron abriendo el cofre que traían y sacaron lo que querían dar a Jesús como presente, cosas que eran de mucho valor. El oro era el regalo para reyes. Entonces, claro, a un rey que le regala, pues se le regala oro. Con este regalo los sabios confirman que Jesús es el Rey, quien merece toda la honra y toda la gloria, y todos los reyes del mundo vendrán a adorarle. Este es el mensaje
con el oro. Jesucristo es el Rey eterno que gobierna de generación en generación y Él es verdaderamente el gobernante de toda la creación y del mundo. Él reinará por siempre, dice Salmo 146, versículo 10. El otro regalo era el incienso. El incienso era usado principalmente para expresar adoración a Dios. Muchas partes leemos, especialmente pues en el Antiguo Testamento, como el incienso jugaba un papel muy importante en el templo y en la adoración. Había un altar específico en el lugar santo donde se quemaba incienso y ese era el altar de adoración, diferente al altar donde ocurrían los holocaustos en las afueras, en el lugar sí, del templo y donde se estaban sacrificando los animales, donde se trataba el tema del pecado, pero en el lugar santo, ahí nosotros tenemos ese altar donde se quemaba incienso. También se dice en el Salmo 141:2 que las oraciones de los creyentes suben al cielo y son considerados como incienso. También de eso habla Apocalipsis. Y el incienso es prácticamente una señal o un símbolo de la adoración a Dios. Y esto es lo que estos hombres le traen a Jesús. Y después la mirra era usada mayormente para embalsamar a los muertos, ya que tenía la propiedad de preservar los cuerpos. Juan 19:39 leemos que las mujeres iban a embalsamar a Jesús. Para eso pues se consiguieron mirra. Los sabios estaban anunciando y estableciendo con sus regalos que Jesús era el verdadero rey, el perfecto sumo sacerdote y también el Salvador eterno, el que iba a morir, pero también resucitar. Entonces aquí estos regalos tenían un valor, un significado profético, pero no solo proféticos, sino que confirmaban las características básicas de este rey. Un rey sobre el mundo, un rey que iba a gobernar todo el mundo, el incienso, él es rey que hay que adorar, pero también es el rey que va a morir y traernos la salvación y el perdón de los pecados. Bueno, Jesús apenas acababa de nacer y la gente inmediatamente comenzó a agruparse de acuerdo a sus reacciones hacia Jesús. Esto también es interesante ver en Mateo capítulo 2. Este tipo de agrupaciones y reacciones las vamos a notar a través de todo su recorrido aquí en la tierra y yo digo a través de todos los tiempos hasta que Él vuelva. Primero tenemos la reacción de odio y amenaza de Herodes, un rey de confianza, ¿sí? Del rey o del imperio romano, un rey exitoso en mantener la paz en Palestina. Por eso era, pues, reconocido, gran constructor, así se conocía a Herodes. A veces nosotros leemos de Herodes y decimos, eso es malo, eso es malo. Sí, era malo, pero él, como rey y como gobernador, tenía algunas cosas que pues hacían que la vida en su área de influencia pues fuera una vida en paz y también con progreso. Entonces, gran constructor podía ser un hombre generoso, sin embargo, un rey con problemas de carácter serios sospechaba de todo el mundo y no temía matar a quien no le confiaba. Herodes no iba a permitir que otro tomara su puesto, su influencia, su poder. Él no pensaba someterse a otro que no fuera él mismo. Ese es Herodes.
y a este Jesús se le enfrentó ya como niño. Por eso determinó Herodes sacar a Jesús de su vida. Y he escuchado historias de este Herodes que hasta familiares que lo amenazaban o era una amenaza para él no paraba ahí, los mataba. Él no quería que alguien estuviera a su lado o compitiera con él. Frente a semejante amenaza y peligro, Dios advierte a José y le indica que se escondan como familia en Egipto hasta que las circunstancias mejoren. Se dice que estuvieron en Egipto entre unos 6 y 7 años, Mateo 2:13 al 23. Dios cuida de sus planes para que no se estropeen por medio de personas que creen tener poder para hacer daño. Esto yo creo que nos ayuda a ver también en los tiempos en los que hoy vivimos. Dios va a cumplir sus planes. Ahí pueden haber personajes como Herodes levantándose y creyéndose los dioses de este mundo, pero Dios escribe su historia con y sin ellos y a través de ellos. Y Dios va a cumplir lo que Él ha prometido que va a hacer. Entonces, eso lo vemos claramente. Un Herodes no paró los planes de Dios de traer un Salvador a este mundo y que Él muriera y resucitara y nos diera esperanza. Tampoco son las circunstancias externas las que impiden que los planes de Dios se lleven a buen término. Todo lo contrario. De hecho, esas circunstancias a veces llevan y ayudan a que finalmente se cumplan las profecías. ¿Por qué? Porque Jesús tenía que venir y ser llamado desde Egipto. Entonces, esa profecía se había dado. ¿Cómo se iba a dar? Bueno, las circunstancias hicieron que la familia tuvo que huir a Egipto y después se hizo una realidad esa profecía. Las circunstancias terribles son instrumentos en las manos de Dios para cumplir sus planes. Una de las claves que resalta en la historia es Dios hablando en cada uno de los momentos del proceso. Cuando uno lee los primeros capítulos, Dios Padre siempre está ahí hablando, mostrando. eh, y lo importante es que seamos sensibles, como José lo fue en el caso de él y su familia. Él entendió los impulsos de Dios y también pues obedeció y confiaba totalmente en Dios. Otra señal aquí de José. Otra cosa aquí vemos es interesante y sorprendente. Otro grupo es el grupo de los principales sacerdotes y los maestros de la ley. Ellos ven la información en las escrituras. Recuerde que los sabios del oriente van al palacio del rey de Herodes, piensan que allá debe estar el rey de los judíos que acababa de nacer. Todos están como un poco sorprendidos. Herodes manda averiguar en las escrituras a ver qué dicen ellas. Y entonces, claro que en Belén ahí va a nacer el rey, la promesa, el Mesías, y ellos leen las escrituras, leen y dicen, bueno, en Belén, ¿no es cierto? Eh, si usted es un estudioso de la palabra y lee algo así, ¿qué haría? ¿Reaccionaría igual que los sacerdotes y los maestros y que se quedaría en casa? ¿O usted trataría de ir corriendo a ver qué es lo que está pasando en Belén? O mandar a alguien que vaya y se informe y traiga la información como sea. Estos pueden tener la información, eh, pero ¿qué hicieron? Fueron totalmente indiferentes. Apenas pasaron la información. Ellos estaban tan ocupados con los rituales, con la religiosidad y su legalismo,
y no tomaron este momento en serio, no comprendieron los tiempos, aquí como para un punto en favor de comprensión de los tiempos, que Dios nos encuentre de verdad allí comprendiendo los tiempos del Señor. Estos fariseos no lo entendieron, los sacerdotes, indiferencia, eso no cambió la vida de ellos. De hecho, más adelante ellos se tornan en unos agentes muy complicados y también anti Jesús y contra Jesús, pero todo comenzó con la indiferencia. El otro grupo que aparece acá son los sabios del Oriente. De eso ya habíamos hablado, pero otra vez estamos hablando aquí de gente cómo se agrupa cuando sabe, conoce de Jesús. Hay los que están en contra y lo quieren acabar, lo quieren eliminar. Todavía existe ese tipo de gente que quiere acabar con el cristianismo, quieren acabar con la Biblia, quieren acabar con todo, con Jesús, con las fiestas, sacan la cruz de los colegios y hasta de las iglesias hoy día. Qué terrible. Es que Jesús se vuelve incómodo y solo lo quieren como un buen consejero o algo así. Tememos a los fariseos que escuchan o los religiosos que escuchan la verdad, la entienden, saben, así es y son indiferentes como si eso no fuera para ellos. Y naturalmente están los otros como los sabios que están dispuestos a pagar un gran precio para ir donde Jesús y adorarlo. Y yo le quiero decir, este tipo, sí, estos tres grupos los vamos a ver a lo largo de toda la historia de Jesús, pero no solamente de Jesús, sino hasta el día de hoy uno encuentra esos tres grupos operando de una u otra manera. Eh, bueno, al hablar de los sabios, yo creo que vamos a saltar más bien a Mateo capítulo 2, versículo 23 y siguiente. Ya hablé suficiente de los sabios, seguro que ellos todavía nos pueden enseñar muchas lecciones, y algunas yo las estoy repitiendo una y otra vez, pero son claves en el Evangelio de Mateo. Una, por ejemplo, es el que no solamente Jesús vino para los judíos, sino también para los gentiles. Eh, Eso lo vimos en la genealogía, pero también lo vemos en los sabios del Oriente. Eh, los sabios adoraron a Jesús. Cuando uno nota, ellos adoraron a Jesús y en ningún caso a otra persona presente. Sí, hablamos de María, ella estaba ahí, pero ellos no se postraron delante de María y la adoraron o la veneraron, nada que ver. Y ahí muy claramente dice, y le adoraron. ¿A quién adoraron? A Jesús. Él era el objeto de su adoración. Se postraron y lo adoraron. Proscuneo, esta palabra es muy interesante. Se postraron y lo adoraron. También algo interesante en el caso de los sabios del Oriente es que cuando ellos llegaron a adorar a Jesús, no llegaron con manos vacías, sino con las manos llenas. Y eso cumple así una verdad que en el Antiguo Testamento también se recalca, que nadie se acerque a adorar a Dios con las manos vacías. Y ellos no se acercaron a adorar a Dios con las manos vacías, sino con las manos llenas, y ellos traían pues los regalos de los cuales ya hablamos. Y en el Nuevo Testamento la adoración, a través de todo el Testamento, nos enseña que nosotros cuando adoramos no debemos venir y con manos vacías. ¿Qué significa eso? Los sacrificios en el Nuevo Testamento, eso es otro tema aparte, pero aquí rápidamente mencionarlo, la oración y la alabanza, mis labios, yo lleno mis labios con adoración y alabanza a Dios, es reconocer su grandeza, honrarlo con mis palabras, con mis cánticos, pero también Romanos 12.
Versículo 1 dice que nosotros debemos ofrecer nuestro cuerpo como un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, nuestro cuerpo. Yo le digo, Señor, aquí tienes mi cuerpo. ¿Qué significa eso? Que con este cuerpo yo no voy a hacer lo que se me da la gana, sino que lo voy a vivir en santidad. Yo voy a alejarme de los pecados, de todo lo que no le agrada a Él, y voy a usar mi lengua, mis ojos, mis manos, mis pies, todo de tal manera que lo honre, que lo glorifique. Eh, yo no me acerco con manos llenas, no, todo mi ser es de Él, mi vida, mi respirar. Y naturalmente en Hebreos 13, 15 al 16 habla de la generosidad. El que adora a Dios comparte no solamente con Dios, sino con otros lo que ha recibido del Señor. Como sacerdotes del Nuevo Testamento debemos entonces todos los creyentes presentarnos ante Dios con sacrificios espirituales. Esa es una lección que de alguna manera los sabios del Oriente nos están enseñando. No llegaron con manos vacías, sino con manos llenas. Aleluya. Eh, Ahora, Mateo capítulo 2 23 a Mateo 4 17 estos versículos nos están informando acerca de la preparación de Jesús para su ministerio, desde el regreso de Egipto y el traslado a Nazaret, porque ellos no regresaron a Belén, ellos fueron a Nazaret, y con eso también cumple una profecía. eh, pero en ese tiempo, desde el traslado hasta después, cuando comienza Jesús su ministerio, no escuchamos mucho acerca de Jesús. Ya cuando aparece en el río Jordán, en, donde está Juan bautizando a a la gente que se arrepiente de sus pecados, ahí aparece Jesús de nuevo. Pero entre la huida y esta fase no escuchamos nada. Bueno, después de la huida hasta la fase cuando Juan el Bautista está bautizando en el Jordán. Lo que sí podemos saber es que fue educado según las costumbres de aquel tiempo y maduró como cualquier otro humano. Esto nos lo narra Lucas capítulo 2, Lucas capítulo 2, versículos 51 y 52. Dice, terminando este capítulo, Lucas descendió con sus padres y vino a Nazaret y continuó sujeto a ellos, y su madre atesoraba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Él creció como cualquier otro joven. Jesús, como el nuevo Moisés, salió de Egipto, pasó por las aguas del bautismo en el río Jordán, estuvo 40 días después en el desierto, luego subió a un monte para entregar su nueva enseñanza. Esto muestra que él es el nuevo Moisés. Sale de Egipto, después pasa por el Jordán, todos momentos simbólicos que hacen recordar todo el trayecto de Israel desde Egipto a a la tierra prometida. Jesús hace ese recorrido un poco diferente. Estuvo 40 días en el desierto, allí fue tentado, y después de esos 40 días y siendo tentado y comenzando su ministerio, pronto nosotros lo vamos a ver en Mateo 5 a capítulo 7, cómo él está enseñando, entregando la nueva enseñanza, la enseñanza del reino de Dios. Bueno, Juan el Bautista preparó el terreno de los corazones llamando al arrepentimiento. Podemos comparar su ministerio con el de arar la tierra, preparándola para la siembra. Cuando Juan el Bautista, con Juan el Bautista llegó la gente a a este Jordán,
pero allí volvió a poner atención después de 400 años de silencio a las cosas de Dios, a sensibilizarse para las cosas de Dios, porque durante 40 años, perdón, 400 años no hubo profetas en Israel. Las cosas de Dios no estaban muy presentes. Bueno, había religiosidad, legalismos que estaban cargando a la gente tremendamente, pero no había vida, no había nada. Fue con Juan el Bautista que despierta otra vez la sensibilidad para las cosas de Dios, y ahí en ese ambiente de, oye, regresen a Dios, ahí aparece Jesús, y entonces él puede entrar en un terreno ya preparado para sembrar la palabra del reino de Dios. Por eso, cuando hablamos de que él preparó el terreno de los corazones, podemos comparar eso muy bien con arar. Ahora, yo crecí en el campo y sé que antes de poder sembrar, uno tiene que arar y preparar el terreno y después siembra. Y así veo yo a Juan el Bautista. Él fue el que aró, el que preparó, y ahora viene Jesús y puede sembrar para hacer crecer los asuntos del reino de Dios en los corazones de las personas que en él creen. En el caso de Juan el Bautista, hago notar que su enfoque cuando predicaba era el arrepentimiento, el dar vuelta, el dejar atrás lo que no agradaba a Dios. Juan el Bautista también anunciaba la venida de uno que es más poderoso que él, y obviamente está haciendo referencia a Jesús. Él estaba predicando no acerca de sí mismo, sino acerca de uno que iba a venir y que era más poderoso que él. Su prédica no era elevándose a sí mismo y mostrándose él como el gran enviado del Señor, sino era sí el enviado, pero él estaba era mostrando hacia Jesús. Aquí una pequeño comentario es cómo debería eso ayudarnos a nosotros a también enfocarnos en el que nos salvó, en aquel que gobierna el mundo, ¿no es cierto? Nuestra prédica no debería ser acerca de cuán grandes somos nosotros, sino cuán grande es él. De Juan el Bautista también leemos que apareció en el desierto, cumpliendo así lo anunciado por Isaías en Isaías 40:30. Este preparador del camino de Jesús sale prácticamente del desierto. Juan el Bautista advierte fuertemente a los líderes judíos que habían venido a observar sus bautismos, pero que no daban señal de cambio de vida. El arrepentimiento verdadero debe producir frutos dignos del arrepentimiento. De otra manera, el juicio viene con seguridad. Religiosidad no es suficiente. De hecho, no vale nada si no hay un cambio interno. Y este Juan el Bautista, yo sé que profetas hoy en día anuncian siempre lo bueno y que paz eterna y todo el cuento, pero este Juan el Bautista dijo, si ustedes no cambian su vida de manera, viene viene el problema para ustedes. Y como dice ahí, el fuego que se menciona en este contexto, pues es fuego purificador, y ese lo iban a vivir a estos personajes que no se arrepintieron, en una confrontación, pero directa. Él no estaba buscando números para su congregación, él estaba buscando gente cuyo corazón estaba preparando para la venida del Salvador, y eso se hace con el arrepentimiento. Hoy en día no. Ahora yo estoy predicando, yo sé, pero vale la pena parar aquí. ¿Cuántas veces nosotros buscamos el truco para que Dios se manifieste y haga un montón de cositas y que podamos saltar y todo el cuento? Cuando en realidad para poder vivir un avivamiento sincero y profundo, el arrepentimiento, el cambio de vida es lo que tiene que anteponerse, y a eso es lo que debemos estar llamando hoy. Hoy queremos un avivamiento en todo este mundo latinoamericano y en el mundo en general. Y yo creo que no.
vamos a poder buscar otro camino fuera del arrepentirnos, buscar a Dios, sensibilizarnos para su voz y obedecerla. Bueno, en el Evangelio de Lucas, acerca de Juan, menciona algunas instrucciones éticas que Juan el Bautista da a la multitud que pide la ayuda a entender cómo actuar en ciertas situaciones. Aquí vemos que Juan el Bautista no solamente predicó arrepiéntense, sino que también dio unas indicaciones de cómo vivir la vida con Dios. En Lucas 3, 10 al 14, yo sé, me estoy saliendo eh, de Mateo, pero estamos en los evangelios sinópticos y aquí en Lucas capítulo 3, 10 al 14 dice, y las multitudes le preguntaban, ¿qué pues haremos? Juan les respondió, el que tiene dos túnicas comparta con el que no tiene y el que tiene que comer haga lo mismo. Vinieron también unos recaudadores de impuesto para ser bautizados y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? No exijan más de lo que se les ha ordenado, les respondió Juan. También algunos soldados le preguntaban, ¿y nosotros qué haremos? A nadie quiten dinero por la fuerza, les dijo, ni a nadie acusen falsamente y conténtense con su salario. Esas son respuestas, instrucciones éticas, cómo comportarse en su contexto y bueno, aquí nosotros vemos instrucciones relacionadas con el ambiente sociopolítico y económico de aquel tiempo. Entonces, otra vez, Juan no solamente estaba predicando arrepiéntense, sino también estaba dando instrucciones éticas. Juan anota en su evangelio acerca de Juan el Bautista, de manera especial, anota Juan, el escritor del evangelio de Juan, quien no era y lo que no era. No era el Cristo, esto es lo que dice Juan el Bautista, ni Elías, ni un profeta. Él mismo dice, yo no soy el Cristo, yo no soy Elías, yo no soy un profeta. Sin embargo, Juan contesta y dice que él es alguien quien clama en el desierto. Abran camino para la llegada del Señor. Juan menciona que Juan el Bautista anunció a Cristo como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan también menciona que dos de los discípulos de Juan el Bautista, al escuchar quién era Jesús, lo comenzaron a seguir. Esto es cuando uno piensa en Juan y su liderazgo, esto es un momento tremendo. Tiene sus discípulos, él tiene la gente a la cual está ministrando y él está haciendo un anuncio de Jesús y cuando aparece Jesús, los primeros que se les van son dos de sus discípulos. ¿Cómo reaccionar en tal situación? Sabemos de Juan el Bautista que él era un hombre grande con carácter muy devoto porque él dice, al fin de cuentas, yo tengo que mermar y él tiene que crecer. Bueno, yo creo que hasta aquí vamos a llegar en este día. La próxima vez vamos a estar hablando un poco más de Juan el Bautista y enfocarnos en las tentaciones o en la tentación de Jesús, aunque son tres cosas en las cuales él es tentado y naturalmente vamos a estar viendo cómo comienza Jesús su ministerio. Entonces, los dejo aquí. Gracias por estar aquí en Comprensión de los Tiempos en los Evangelios Sinópticos. Dios les bendiga grandemente. Muchas gracias, Pastor Pablo. Muchas gracias por esta lección y estamos muy emocionados de continuar con estas sesiones que quedan. Gracias, que Dios lo bendiga y Dios les bendiga a todos. También les recordamos, póngale un me gusta, haga comentarios y compártalo a otros. Propaguemos esta palabra y más cuando vemos que aquel día se acerca. Dios les bendiga.